si les parece, porque ya se ve que aquí, bueno, hay discusión obligada sobre si sí o si no impulsar, favorecer la idea de la reelección. Pros y contras del tema de la reelección, pros y contras en un país que, si nos atenemos a las encuestas, no les simpatiza la idea de la reelección. Recuperamos una declaración así muy al vuelo de López Obrador hace algunos días, donde decía palabras más o menos, no, ¿cuál reelección? O sea, que repitan estos mismos esta idea de que los que están, que no nos gustan, que no hay una clara identidad de los ciudadanos con su representación política, la idea de, o sea, estos repetidos, yo creo que ese es un elemento muy complicado para establecer un ánimo social que diga vamos a la reelección. Si no hay un convencimiento del ciudadanía de que esto puede ser mejor, pues se van a topar con esa pared a la hora de legislar. Yo creo que sí. Por ejemplo, se decía con la alternancia... En el caso dado de que les interese la opinión de la ciudadanía para legislar. Con la alternancia entramos a otra calidad de vida política. Falso. Seguimos con una calidad tan mala como antes del 2000. No cambió nada sustantivo. Nos entusiasmamos por un momento y pácatelas, cayó luego nuestro entusiasmo. La no reelección, en teoría, yo también estoy de acuerdo con Denise, es una manera de castigar o de premiar. Pero en teoría, en la práctica yo me imagino que Televisa diciendo, estos 30 o 40 diputados, estos 30 o 40 senadores son los míos y yo les doy todo el apoyo. Entonces tendríamos como el senador Richard Helms en Estados Unidos, que me parece una de las figuras más desagradables en el Senado norteamericano el siglo pasado, entre otras cosas porque siempre se dedicaba a temas antimexicanos. Ese personaje tenía el apoyo de las tabacaleras, y con las tabacaleras detrás se religió y se religió y se religió y se religió hasta que ya era prácticamente un muerto viviente. Ya lo llevaban en sillita de ruedas y ahí estaba. Entonces la sí reelección, sufragio efectivo sí reelección, tiene el problema de que hay alguien que puede dar más recursos para la reelección que otros. Y desde luego, ¿cómo no acordarnos de lo que tenemos frente a nuestros ojos, que son los sindicatos mexicanos? Allí es permitida la reelección. Y en teoría, los miembros del sindicato pueden castigar al líder que se porta mal y echarlo. Al contrario, la reelección es la perpetuación de la misma persona, el mismo grupo. Entonces, no es la reelección o no reelección per se la que resulta la pieza clave, sino un gran arreglo. Ese no lo tenemos por ahorita. No hay esa Moncloa que permita que tanto tirios y troyanos se pongan de acuerdo y respeten las reglas implícitas y explícitas de ese acuerdo. No hay acuerdo. Entonces la reelección de qué? De Manlio Fabio Beltrones, esa sí que me daría realmente terror. Me gustaría que leyéramos algunas de las llamadas del público, porque han caído en cascada. Sabemos que es un tema que hemos recibido de inmediato muchas comunicaciones por el buzón y por la vía del correo, rápidamente para sumar. A ver, son mensajes muy breves los que se mandan aquí a través del buzón. La segunda vuelta no sería todos unidos contra la izquierda. Una trampa, dice Víctor Betancourt. La doctora Calixto, es suficiente que se establezca la rendición de cuentas a través de un mecanismo legal, no a la reelección. Dice otra persona, o sea que cuando Carlos Salinas la propuso fue de lo peor y ahora es lo mejor. Hay que ser congruentes. Cuando se habló de que Salinas se quería reelegir, que ese es el tema de la reelección presidencial. Pero aquí no se está proponiendo reelección presidencial. Exacto, pero aquí viene una que dice, después sigue la reelección presidencial, que es también una inquietud que dejan aquí los radioescuchas. Como nuestro trife clientelar, la reelección no traería perpetuidad de puestos. Dice aquí el doctor Betancourt, de la forma en que lo dice la doctora, la reelección parecería ser la cura de todo. Dice también Dresser, la reelección no da automáticamente la rendición de cuentas y sí puede tener perpetuidad. Otro mensaje dice, después sigue la reelección presidencial. Otro mensaje dice, la reelección basada en premiar o castigar ex post no fortalece. En México hay poca cultura política, por lo que la
reelección tal cual aplica en otros países con democracias más avanzadas no funcionaría en el nuestro. José Luis Almaraz de Morelia dice: por primera vez estoy de acuerdo con Calderón, que no es mi presidente. Desgraciadamente esta reforma llegó tarde, ya que si la hubieran aprobado antes, él no hubiera sido presidente. Qué lástima que muchos presidentes se dan cuenta de sus errores cuando están a punto de retirarse. Luego María Guadalupe Alfaro de Azcapotzalco: ¿por qué Calderón no menciona nada acerca de la revocación de mandato? Ese es todo un tema, ¿eh? Muñoz Ledo decía: reelección sin revocación no funciona. Lo dejamos ahí también para el debate. Norma Sosa dice: estoy en contra de la reelección, pero sí a favor de la revocación. ¿Por qué vamos a esperar 3 o 6 años para premiarlos? Ya basta. Algunas de las llamadas del público, Denise. A mí me molesta mucho este argumento de la excepcionalidad. México no está listo para la reelección, para la democracia plena. Me parece un argumento porfirista. ¿Por qué la clase política de este país es tan horrenda? ¿Por qué hay tantos como Manlio Fabio Beltrones? ¿Por qué pululan? ¿Por qué se perpetúan? Hay muchos que dicen: bueno, pues es que así somos los mexicanos. La clase política nos refleja. Tenemos una propensión cultural al conchupo, a la corrupción, al chanchullo. Así es México. Bueno, si eso es así, entonces ¿para qué estamos sentados alrededor de esta mesa? Que el último que se vaya apague la luz, porque eso significaría que México es incambiable, que nuestra historia y nuestra cultura nos definen y que jamás estaremos listos para la democracia. Si eso fuera así, ¿por qué resulta ser que esos mexicanos propensos culturalmente a la corrupción, al cochupo, a la tranza, en el momento en el que cruzan la frontera, en busca de mejores oportunidades, empiezan a pagar impuestos, obedecen las leyes de tránsito, no le pegan a sus esposas, educan a sus hijos? ¿Qué les cambió el ADN? ¿Les cambió el código cultural en el momento en el que emigraron? No, ingresaron a un contexto institucional donde si violas la ley y donde si no te comportas conforme al mandato institucional hay sanción. Es un problema no de cultura, sino de incentivos. La clase política mexicana se comporta así porque puede, porque el sistema está armado para, como lo decía con tanta claridad Miguel de la Madrid en la entrevista que tú le hiciste, el sistema está armado para que la impunidad sea una condición sine qua non del funcionamiento de este sistema que los priistas armaron y quieren perpetuar. Decía Henry James que si los hombres fueran ángeles, no existiría el gobierno. Los hombres no son ángeles. Existe el gobierno, existen las reglas, existe el andamiaje institucional que genera ciertos incentivos para obligarlos a escuchar a sus mejores ángeles en vez de siempre sucumbir ante sus peores demonios. Y la única manera de incentivarlos a que se comporten mejor es que tengan miedo a que se les saque del poder por haberlo ejercido mal. Hoy no podemos hacer eso. Regresamos después de